Guatevisión presenta. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a Un Show con Tuti. Gracias por estar con nosotros día con día, por su sintonía, por su cariño, por todas las muestras de afecto que nos envían a través de los correitos, de los mensajes, por estar siempre pendiente de lo que con todo amor preparamos para ustedes. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el estado creativo, la creatividad. Podemos todos tenerlo, podemos todos alcanzarlo. ¿Cómo funciona todo esto? Esto y mucho más en nuestro programa. Bienvenidos. Vamos a empezar este programa hablando un poquito sobre cómo es necesaria, cómo podemos utilizar la creatividad en la educación. Vamos a, poco a poco, en lo que vamos avanzando en el programa, vamos a compartir con ustedes algunos ejercicios, vamos a jugar un poquito, porque de alguna manera pues es contactar con esa parte, no sé si llamarle solo inocente o juguetona, desinhibida, divertida que todos tenemos. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a quienes ahora me acompañan en este primer bloque. Es María René Hernández, ella es psicóloga y pedagoga y es directora de educación del Museo de los Niños. ¿Cómo estás, María René? Muy bien, Tuti, muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Muchas Bienvenida. Gracias. También nos acompaña, amigos, Claudia Navas. Ella es gestora cultural, catedrática y periodista. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros también. ¿Por qué es necesaria la educación? Es una tal vez muy simple la pregunta, pero ¿por qué es necesaria la creatividad en la educación? Bueno, pues como principio, la educación es donde el niño logra llegar al aula, el trascender, el innovar, y muchas veces nosotros los adultos somos quienes coartamos la creatividad de los niños. Entonces, en la base de la educación es involucrarlos y que ellos se vuelvan partícipes de la educación y no lidiar con los no tajantes en el salón de clases, sino invitarlo para que él sea el que va construyendo su educación e invitarlo a explorar. Y parte de eso también es el juego como herramienta psicológica y como herramienta de desarrollo en la creatividad es maravilloso, ¿verdad? Y es en el juego en el cual muchas veces se vuelve el gimnasio de la vida, ¿verdad? Ajá. Y es donde el niño logra explorar y romper muchos paradigmas. Y es de la forma en que más se aprende, más se quedan las cosas, para ponerlo en palabras que usamos generalmente, ¿sí? Así es, sí. Mediante el juego, como es una vivencia, es donde se logran aprendizajes que son para siempre, porque el niño está explorando, está creando, y eso se le queda impregnado para toda la vida. ¿Qué pasa con los jóvenes, Claudia? Con los jóvenes y con los niños igualmente, porque si bien todo lo que tú dices es cierto y a todos nos encantaría haber estado a lo mejor en ese colegio ideal donde se nos enseñaba de tal o cual forma, hay metodologías, hay una forma de que se enseña desde hace mucho tiempo donde el maestro está adelante, los chicos sentados, ponen atención, repitan conmigo, copien del pizarrón, etcétera, etcétera. ¿Cómo esto influye y obstaculiza también que el joven llegue a aprender de forma creativa? Ya llegan con resistencia porque ya están acostumbrados precisamente al maestro aquí y ellos acá. Entonces, parte de esa creatividad es abrirse con los jóvenes, aprender a escuchar y tratar de dejar de imponer, porque la educación generalmente es súper impositiva y también como repitan después de mí y repitan lo que yo digo. Claro. Y su propia voz no se escucha, entonces darle espacio y dejar que ellos sean quienes expresen, quienes digan lo que sienten, quienes digan lo que piensen. Yo doy literatura y creo que es como el curso perfecto para que los jóvenes puedan descubrirse a sí mismos, además de descubrir a los escritores y a las escritoras. Hay una resistencia, utilizando tu misma palabra, muy grande contra la lectura. Total. ¿Cómo combates eso? Jugando. ¿Sí? Como decía ella, sí, por supuesto. ¿De qué forma? Ponos un ejemplo. Bueno, por ejemplo, voy a hablar de Cortázar, que es uno de mis escritores favoritos y que es magnífico además porque abre la mente de los jóvenes. Una clase de Cortázar o sobre Cortázar, un ring de box, él amaba el box. Entonces empecemos hablando de los pasatiempos y al que le caiga el guante, llevamos un guante box al salón. Entonces él lee un texto de Cortázar, música de fondo, jazz, porque eso amaba Cortázar, y gatos de adorno, Cortázar amaba los gatos, ¿verdad? Bukowski es otro ejemplo maravilloso, ¿verdad? Él era cartero. Entonces les damos en sobre los poemas a los jóvenes o jugamos botellita literaria, no con bebida incluida, pero de otra forma, no de otra forma. Más. Entonces giramos la botellita y al que lo señala la botellita, pues busca un texto de Bukowski y lo lee. Y luego, además de leer, hacemos los propios, porque todos tenemos algo que decir, ya sea sobre esos textos o sobre lo que nos está diciendo
nuestros sentimientos en ese momento. Interesante porque pensamos que ya en la universidad es serio, ¿no? Ya esto es la parte seria de la educación. ¿Cómo va a ser que la catedrática esté jugando botellita, no? Lo que sea, no importa. Pero qué interesante porque seguramente se lo disfrutan muchísimo y ha de ser de las clases que no se pierden. ¿Cómo podemos nosotros en casa también? Porque si bien elegimos, y en teoría a la hora de elegir un establecimiento educativo para nuestros hijos, pues deberíamos hacer algún tipo de investigación y conocer metodologías, etcétera, no siempre lo podemos hacer y no siempre podemos controlar qué maestro le va a tocar a nuestros chicos. ¿Cómo en casa podemos despertar su creatividad y jugar más con ellos? Ok, es súper importante que logremos crear una atmósfera creativa, una atmósfera abierta, porque muchas veces como adulto, maestro o papás, damos la verdad por absoluta. Claro. Y esto así es, y una verdad cerrada donde el niño no puede explorar, ¿verdad? Entonces, cuestionar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, ser mediadores en un proceso educativo, ¿verdad? Donde les hacemos cuestionamientos para que ellos vayan explorando y generando nuevas ideas. Entonces, por ahí podríamos empezar, y también con juegos no se necesita mucho gasto. A veces una simple caja se puede convertir en una gran herramienta para que el niño explore. La caja puede volverse la nave espacial, puede volverse el escondite, puede volverse una caja de sorpresas, ¿verdad? Claro. Entonces, aprovechar todos esos momentos, hasta de una plática en la cena, es un momento también para ir aprovechando el aprendizaje creativo. Tú trajiste unas cartitas, a ver, sí. Cuéntame de qué se trata. Okay, yo soy muy juguetona, así que me gusta. Bueno, Tuti, aquí traje unas cartitas. Bueno, son cartitas hechas, pero igual pueden servir recortes o algo que tengan en casa. Dibujos. Dibujos, ajá, entonces yo te las voy a ir enseñando y tú al ir viendo las cartitas, tú vas a ir armando una historia según la cartita que yo te vaya a sacar. Ok, perfecto. Muy bien, empecemos. Entonces, empieza tu historia. Había una vez una familia de tomates. Los tomates decidieron salir de campamento y como era muy noche, hicieron una fogata. Muy bien. Como no tenía con qué encender la fogata, a la mamá se le ocurrió sacar una plancha y calentarla muy fuerte y ponerle un papelito cerca para ver si de esa manera encendía. Pero entonces apareció un zorrillo. Y aquí vamos a terminar la historia. Perfecto. Comiendo sandía. Ok. No tiene sentido, pero me divertí. Eso es lo bueno. Eso es importante, Tuti, de que nunca hay algo que sea correcto o incorrecto. Y eso es también lo que tenemos que ir motivando en nuestros hijos y en nuestros alumnos, ¿verdad? De que no es un no, sino que todo se vale en la educación, ¿verdad? Entonces son juegos muy sencillos que podemos hacer con cosas muy simples en la casa y que invitan a pensar y a encontrar nuevas respuestas, ¿verdad? Bonito, bonito. ¿Qué recomendación nos das, Claudia, ya que tu especialidad es la lectura también, ¿no? La literatura, mejor dicho. Para que como adultos, no solamente los jóvenes, a veces queremos que nuestros hijos lean y nosotros no nos sentamos a leer, pero ni siquiera un chiste. ¿Cómo podemos ir haciendo y encantándonos con la lectura? Bueno, podemos empezar a descubrir la literatura a través del cine. Hay muchísimas libros que han sido llevados al cine, ¿verdad? También a través de la música. Es como rodearnos de más elementos que apoyen, que sostengan eso que estamos leyendo. Exacto, y algo que sea además actual, porque muchas veces queremos obligar que los niños lean y les damos el Mío Cid o el Quijote de la Mancha, que son maravillosos, pero de pronto es mucho más fácil para un joven acercarse a la literatura si leo a Javier Payeras y me está hablando de cosas que estoy viendo en las noticias, que estoy oyendo en la radio, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Para concluir, María René, tú hablaste de un ambiente creativo en casa. ¿Qué es un ambiente creativo? Porque a lo mejor yo creo que un ambiente creativo es tapizarles el cuarto de cuadritos de animalitos, pero puede ser que no sea eso específicamente. ¿Qué es un ambiente creativo? Un ambiente creativo es crear también una atmósfera en la que el niño se sienta en confianza, porque no es una cuestión de decoración, o sea, que sí podemos tener juguetes y cuestiones que estimulen el aprendizaje, es válido, pero más que eso es que como familia también motivemos a explorar, e incluso también una actividad lindísima es hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, cosas que te reten. Si uno se hiciera la pregunta, en un año, ¿cuántas cosas nuevas he hecho? Es poquísimo, ¿verdad? Entonces, el no encasillarnos, eso también nos puede ayudar mucho. Qué bonito, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es un pedacito de todo lo que se podría hablar alrededor de la creatividad y la educación, ¿no? Hoy estamos hablando sobre el estado creativo y vamos a hablar un poco de cómo la creatividad se lleva a las empresas, a las buenas propuestas, a las buenas causas, también en el arte, tenemos que hablar de eso también y algunos ejercicios que vamos a estar compartiendo con ustedes más adelante. Vamos a la pausa y volvemos con más.